Hola a todos, hoy en Homemade en Casa preparamos pastel Red Velvet al estilo Nothing Bundt Cakes. Este pastel de terciopelo rojo o Red Velvet es normalmente preparado en capas con una cubierta a base de queso crema y es de un color rojo, pero hoy lo preparamos al estilo de la tienda Nothing Bundt Cakes. Todos los ingredientes están en la cajita de descripción debajo y estos ingredientes son para un molde de unas 12 tazas de capacidad. Comenzamos como siempre que preparamos un pastel, vamos a tamizar y mezclar todos los ingredientes secos. Luego de tamizados, nos aseguramos de que estén bien mezclados para que se integren mejor. Por otro lado, tomamos la mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente o pomada y la cremamos con el azúcar hasta alcanzar una crema más clara. Ahora agregamos los huevos de a uno y esperamos que se integren. Mientras batimos, recuerden que si quieren seguir aprendiendo técnicas de repostería y nuevas recetas para que puedan hacer en su casa, suscríbanse a mi canal y denle a la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando subo videos nuevos. Una vez logrado el cremado, agregamos el colorante, el vinagre y la esencia de vainilla. El vinagre va a hacer que logremos un rojo más intenso con la combinación del colorante de comida roja. Si bien no hay una respuesta clara o datos precisos, se sabe que este pastel se originó entre los años 20 y los años 50 y se volvió muy popular en Estados Unidos. Ahora sí, es momento de integrar los ingredientes secos y los vamos a ir alternando con los ingredientes húmedos. Para eso vamos a bajar la velocidad de la batidora al mínimo y vamos a batir lo menos posible para no generar un pastel o una torta que esté seca. También si batimos mucho corremos el riesgo de apelmazar la preparación y eso no le gustaría a nadie. Así que mejor batir poquito y terminar de integrar a mano con una espátula. Voy a activar mi cámara rápida y mientras les recuerdo que me sigan en Instagram a Homemade en Casa Insta. Una vez integrados todos los ingredientes secos, voy a volcarlos sobre un molde tipo Savarin o Bundt que tiene que estar bien enharinado y enmantecado o si no con un desmoldante que pueden hacer por 2 partes de aceite y 1 parte de harina. Vamos a hornear a 180 grados por unos 50 minutos y yo le agregué unos chips de chocolate que me le hubiera tenido que agregar antes, pero me los olvidé. Y si esto lo hacen, le ponen un poquito de harina para que no se hundan en el fondo. Una vez horneado, dejamos descansar 10 minutos, les damos unos golpecitos y desmoldamos. Ahora vamos a preparar la cubierta de queso crema tan característica para acompañar este pastel Red Velvet.
La mantequilla y el queso crema tienen que estar a temperatura ambiente y los vamos a cremar juntos hasta que estén bien cremositos. Una vez incorporados, agregamos el extracto o esencia de vainilla. Batimos un poquito más y ahora vamos a bajar la velocidad para agregarle el azúcar glass o el azúcar impalpable, porque si lo hacemos a velocidad muy rápido, este azúcar vuela por todos lados. Luego de incorporada o agregada todo el azúcar impalpable, vamos a seguir batiendo por unos 3 o 4 minutos hasta que se disuelva el azúcar en el queso crema y la mantequilla. Una vez lista, la puse en una manga de decoración con una boquilla lisa. Y pasé a decorar este pastel de la misma forma que lo hacen en esta famosa tienda Nothing Bundt Cakes. Nuestro pastel está casi terminado y les voy a deber cortarlo porque este pastel fue un regalo para unos amigos, así que no podía cortarla. Lo lamento. Pero sí me comentaron que estaba deliciosa y súper esponjosa. Bueno, espero que les haya gustado la propuesta de hoy. Consideren seguirme en mi canal porque me ayuda mucho. Y les dejo un gran saludo y espero sus comentarios, preguntas o sugerencias. Chao, chao.